Qué gusto dar la bienvenida a otra edición de The Deep Dive. Hola, hola. Hoy, tenemos sobre la mesa un análisis a fondo que, les juro, parece sacado de un manual de supervivencia extrema, Sí, totalmente. pero que en realidad viene de una de las pantallas más vistas actualmente. Estoy emocionada de meternos de lleno en esto. Y vaya que es un material interesantísimo. Para nuestra exploración de hoy, pues nos estamos sumergiendo en un video bastante revelador del canal de YouTube Actualidad VIP. Ajá. Este espacio se dedica a recopilar filtraciones, o sea, armar todo el rompecabezas de los rumores y darnos adelantos. Que a la gente le encantan. Exacto. Y en este caso específico, han desmenuzado todo lo que se viene en el famosísimo capítulo 80 del reality Desafío Siglo XXI. Híjole. El nivel de tensión que describen para esta etapa del juego está, de verdad, en otro nivel. Está cañón. Y quiero dejar algo súper claro para quienes nos escuchan desde ya. Claro. Nuestra misión hoy no es simplemente repasar los chismes de la televisión. No, para nada. Ni ver quién le gritó a quién en la selva o ese tipo de cosas. Lo que queremos es utilizar este reality como lo que realmente es. Un laboratorio en tiempo real. Exactamente. Un laboratorio del comportamiento humano, bajo una presión que raya en lo inhumano. Vamos a observar cómo la fatiga extrema, la estrategia implacable y las alianzas sociales terminan colapsando. Y de formas muy distintas, además. Sí, cuando la mente y el cuerpo llegan a su límite absoluto. Es que fíjate, pocas veces tenemos una ventana tan clara para analizar la psicología de grupos en condiciones de privación. Cuando despojamos a las personas de sus comodidades básicas y las sometemos a un déficit calórico severo, Las privamos del sueño. y encima las obligamos a competir por su permanencia, las máscaras sociales se caen a pedazos. ¡Literal! Lo que queda es la esencia cruda del instinto de supervivencia. Las dinámicas que surgen ahí, aunque parezcan exageradas en la tele, son en realidad un reflejo amplificado de las presiones que vivimos en la sociedad del día a día. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el primer foco rojo que nos marca el avance de Actualidad VIP ocurre en el equipo Omega. Así es. Y tiene nombre y apellido, Rosa. El caso de Rosa. La situación que describen las fuentes es francamente desgarradora. Históricamente, Rosa ha sido un pilar. Sí, el ancla del equipo. Es la competidora que todos identifican como el corazón de Omega, alguien que siempre se ha mostrado fuerte, estoica y súper decidida. Sin embargo, de pronto, los adelantos la muestran completamente quebrada. Está llorando de una manera desconsolada y confiesa que está considerando muy seriamente renunciar al programa. Literalmente dice que ya no puede más. El contraste visual y narrativo ahí es brutal. Piensa que estamos hablando del capítulo 80. Ya es muchísimo tiempo. Han pasado semanas de exigencia física, pero sobre todo de un desgaste mental acumulado. El reporte indica que sus compañeros de equipo intentan rodearla, le dan palabras de aliento. Tratan de levantarla anímicamente. Exacto. Pero lo revelador es que esas palabras simplemente rebotan, no surten ningún efecto ante la tormenta interna que ella está atravesando en ese momento. Lo que me vuela la cabeza de esto es entender el mecanismo de ese derrumbe. A ver, ¿cómo es que alguien que representa la fortaleza absoluta de todo un grupo se viene abajo de un segundo a otro? Claro. Digo, los rumores ya nos venían avisando que los últimos días en el equipo Omega han sido particularmente pesados. Pero ver a la persona más resiliente caer nos demuestra que hay un límite invisible. Un punto de quiebre. Sí. Y aquí es donde entra un concepto psicológico padrísimo que es la fatiga de decisión o el agotamiento del ego. Me encanta que menciones eso. En un entorno así, estás tomando cientos de microdecisiones de supervivencia al día. ¿Cuánta energía gasto caminando? ¿Qué digo para no generar conflicto? ¿Cómo disimulo el hambre? Todo eso consume glucosa real en el cerebro. Lo fascinante aquí es cómo solemos confundir la fortaleza física con la resistencia emocional. Totalmente. Cuando en entornos de aislamiento corren por carriles completamente distintos. Un ser humano puede soportar el dolor muscular usando su pura fuerza de voluntad. Aguantando el dolor. Pero como bien apuntas, con el agotamiento del ego, la voluntad es un recurso biológicamente finito. Se agota. Llega a cero. Y cuando Rosa se quiebra, no es porque un músculo haya fallado, es porque su reservo de energía emocional llegó a cero. Y por eso, las palabras de sus compañeros ya no sirven. Ya no entran. Cuando estás en un déficit interno tan profundo, el estímulo externo se vuelve puro ruido.
El cerebro entra en un modo de autopreservación primitivo y lo único que pide a gritos es huir de la fuente de estrés. Es una imagen poderosísima y creo que tiene una relevancia gigante para quienes nos escuchan en su vida diaria, porque no necesitamos estar atrapados en un campamento de alto rendimiento para vivir esto. Para nada. ¿Cuántas veces en la oficina o en una dinámica familiar vemos a esa persona que siempre puede con todo derrumbarse repentinamente? Pasa muchísimo. Nos enseña a preguntarnos cómo reconocer cuando el agotamiento mental ya superó la capacidad operativa de alguien. El famoso burnout o síndrome del trabajador quemado opera exactamente bajo estos mismos principios. La misma mecánica. Llega un punto donde decirle a un colega que le eche ganas, que sí se puede, es hasta contraproducente si su sistema ya colapsó. Esa conexión es vital. Ignorar las señales tempranas de fatiga mental en cualquier entorno de alta exigencia siempre termina en un colapso sistémico. Así es. Y mientras Rosa está lidiando con esta implosión emocional en Omega, las fuentes nos muestran que en el equipo Gamma la destrucción viene por un frente completamente distinto. Uy, sí. Pasamos del colapso por agotamiento interno al colapso provocado por la presión externa y la política del juego. Aquí es donde se pone muy interesante. Hablamos del caso de Yudisa. El polo opuesto. Si Rosa es la implosión, Yudisa es la explosión social en toda su expresión. Según Actualidad VIP, Yudisa está en el centro de un huracán de polémicas porque tomó la decisión de no cumplir un acuerdo previo. El pacto del famoso box rojo. Exactamente. Se saltó las reglas no escritas del honor entre competidores. Y las consecuencias de romper un pacto en un ecosistema cerrado son inmediatas y súper severas. Te cobran la factura. El avance la muestra en una postura sumamente defensiva. La fuente rescata una cita textual donde Yudisa, con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, dice, y cito, «No me importa, a mí me tienen como una traicionera, pero no me importa». Y fíjate en la disonancia cognitiva de esa escena. El hecho de que esté llorando y con la voz quebrada mientras dice que no le importa, nos dice todo lo contrario. Nos revela a gritos que sí le importa. Y le está pesando muchísimo. La etiqueta de traicionera se le vino encima como una losa. Y aquí me gustaría introducir el concepto del capital social. Fundamental en este tipo de juegos. En cualquier grupo cerrado, tu reputación es tu única moneda de cambio real. Yudisa intentó hacer una jugada táctica a corto plazo en el box rojo. Cobró un beneficio inmediato, pero al hacerlo quemó todo su capital social. Se quedó en ceros. En bancarrota total frente a sus compañeros y rivales. Esa lectura del capital social explica perfectamente la reacción en cadena que vemos a continuación. Claro. Porque al mismo tiempo que Yudisa lidia con este aislamiento emocional, en el equipo rival, Omega, Katiuska asume su rol de líder implacable y capitaliza el error. No pierde el tiempo. Hay una escena clave donde Katiuska le dice directamente a Zambrano, y cito textualmente, «El chaleco va para Yudisa». Con esta simple frase, la están señalando como la próxima sentenciada y muy probablemente la próxima eliminada. Es una ejecución pública, estratégicamente hablando. Katiuska no solo está eliminando a un rival fuerte, está utilizando a Yudisa como un ejemplo para todos. Un mensaje para el resto. Le están enviando el chaleco porque saben que, al ser etiquetada como traicionera, nadie en su propio equipo, en Gamma, va a meter las manos al fuego por ella. La aislaron para cazarla. La dejaron completamente sola. Es una lección durísima sobre cómo buscar esa victoria rápida o saltarse las reglas éticas de un grupo para tomar ventaja, termina siendo completamente destructivo. Ganó una batalla minúscula en el box rojo, pero se puso la soga al cuello para el resto del juego. Es que las victorias tácticas que sacrifican la integridad estratégica suelen ser el principio del fin en entornos competitivos. Sí. Uno se convierte en un elemento radioactivo. Nadie quiere aliarse con quien ha demostrado que la palabra no vale nada. El castigo social es un mecanismo de defensa del grupo para purgar elementos impredecibles. Definitivamente. Y justo cuando pensamos que la olla de presión psicológica de Rosa y la tensión social de Yudisa ya tienen el termómetro a reventar, cuidado porque viene más. El avance nos revela que la producción del programa les lanza una bomba de fragmentación. Es el momento de hablar del factor sorpresa y el límite físico. Aparece Andrea Serna, la presentadora. Y ya sabemos que cuando ella reúne a los equipos con ese nivel de seriedad, el ambiente se corta con un cuchillo. Una aparición que, según detallan las fuentes, rompa por completo la rutina de los participantes en esa jornada. Lo saca de balance.
Llega, los reúne y con un semblante inescrutable lanza una frase cortita pero demoledora. Dice, «Ha sucedido algo». Uf, imagínate estar parado ahí, con hambre, con sueño, odiando a la mitad de tus compañeros. Y escuchas eso. Todos se quedan tensos. Y esto no es un drama vacío, porque hay un contexto médico de fondo flotando en el ambiente que tiene a todos en alerta máxima. ¿El tema de Juan? Exacto. Hay una preocupación enorme por Juan, otro competidor que sufrió una lesión reciente bastante delicada. Los rumores apuntan a que su estado podría ser grave. De hecho, el video capta a Mencho mordiéndose los labios. Reflejando una angustia palpable en el grupo. Una ansiedad altísima. Y la incertidumbre es un arma psicológica poderosísima en estos casos. El rumor que corre más fuerte entre las filtraciones es que Juan tendrá que abandonar la competencia por orden médica. ¡Qué fuerte! Sino que desencadena un efecto dominó en las reglas del juego. Claro, el reemplazo. Abriría la puerta para que un ex participante, Gio, regrese a la competencia. El ecosistema entero está a punto de desestabilizarse. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de procesamiento mental para los que están ahí? Tienen que digerir la frase ¿ha sucedido algo? Sin saber si Juan se va o si Gio regresa. Con el estrés a tope. Y al mismo tiempo, el avance muestra que están a minutos de enfrentarse a la famosa prueba de aire. Uy, esa prueba. No es cualquier prueba. Es un desafío inminente que exige un esfuerzo físico gigantesco en las alturas. Hay un riesgo real de caídas, de golpes traumáticos. Es peligrosísima. Requiere fuerza, sí, pero sobre todo requiere un control motriz y mental milimétrico. Un paso en falso a esa altura y literal te vas para abajo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el genio y la crueldad del diseño del programa. Sí, son maquiavélicos. Utilizan el anuncio críptico de Andrea como un detonador de ansiedad justo antes de una prueba que exige el 100% de concentración. Les inyectan duda y miedo. Y aquí hay un proceso fisiológico fascinante que ocurre en el cuerpo bajo este tipo de estrés. Totalmente. Y me gustaría que profundizáramos en eso, en la propiocepción. Adelante. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, la propiocepción es ese sentido interno que nos permite tocarnos la nariz con los ojos cerrados. Nuestro mapa corporal. Es cómo nuestro cerebro mapea dónde está cada parte de nuestro cuerpo en el espacio. Si te dicen que hay una emergencia médica grave con un compañero y luego te mandan a caminar sobre vigas a 10 metros de altura, Tu cuerpo entra en pánico total. se inunda de cortisol y adrenalina. Ese cóctel químico literalmente crea estática en la comunicación entre tu sistema nervioso y tus músculos. Tu cerebro pierde precisión sobre dónde están tus pies. Por eso esta prueba de aire, bajo este nivel de estrés previo, es exponencialmente más peligrosa. Esa analogía de la estática en el sistema nervioso es brillantísima. El estrés agudo altera el equilibrio del oído interno y tensa grupos musculares de manera asimétrica. Te pones rígido. Estar mentalmente alterado, procesando el miedo a una caída o la tristeza por la lesión de Juan, incapacita al cuerpo para reaccionar con fluidez. Es una sobrecarga sensorial masiva. ¿El cerebro ya no da para más? El cerebro no puede priorizar si debe procesar el duelo social o calcular la distancia del siguiente paso en la viga. Es como si, llevándolo al mundo corporativo, te informan que habrá un recorte de personal masivo en tu departamento. Te quedas helado. Y 5 minutos después, te obligan a dar la presentación técnica más importante de tu vida frente a la junta directiva y sin apuntes. Imposible. Por más preparado que estés, tu voz va a temblar, vas a olvidar datos, porque tu cerebro reptiliano está gritando peligro, peligro en el fondo. Exacto. La capacidad cognitiva superior se apaga para ceder el paso a la respuesta de lucha o huida. Así funciona la biología. Y claro, todo este cóctel de sufrimiento físico y psicológico no ocurre en el vacío. Está siendo transmitido, analizado y juzgado minuto a minuto. Por millones de personas. Lo que nos lleva al cuarto punto clave que desmenuza la fuente de actualidad Deep, que es el espejo de las gradas, la reacción del público en las redes sociales. Y vaya que el escrutinio del Internet es implacable. El reporte nos hace un resumen de las opiniones que están inundando las plataformas y es súper interesante ver cómo la audiencia procesa todo esto. Es un fenómeno aparte. Por un lado, los fans están rogando que no saquen a Juan por su lesión. Le tienen un cariño inmenso. Muchísima empatía. Al mismo tiempo, están lamentando profundamente la posible renuncia de Rosa, enviándole mensajes de apoyo virtual
porque la ven como una figura de inspiración. Como la heroína. Pero por otro lado, no tienen un gramo de piedad con Yudicha. Exigen que enfrente las consecuencias, aplauden que Katuska le ponga el chaleco y celebran su caída. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra propia psicología social y cómo consumimos narrativas de estrés ajeno. Es fuerte ver eso. La audiencia tiende a juzgar el comportamiento de una manera estrictamente binaria, dividiendo el mundo en héroes y villanos sin matices. Es el efecto halo y el efecto cuerno en todo su esplendor. Justo eso. A Rosa y a Juan los cubren con este halo de pureza. Son las víctimas trágicas de las circunstancias, los guerreros nobles. Los intocables. Mientras que a Yudisa le ponen los cuernos de la villanía de inmediato. Lo que se nos olvida con una facilidad alarmante cuando estamos cenando tranquilamente en nuestro sofá es que absolutamente todos en esa pantalla están operando bajo el mismo nivel de desgaste brutal. Bajo la misma hambre y el mismo sueño. Yudisa no nació siendo una villana de caricatura. Simplemente su instinto de conservación la empujó hacia una táctica agresiva que salió mal. Es una disociación muy común en el espectador. Exigimos un comportamiento moralmente intachable en condiciones donde la biología misma está colapsando. Es súper injusto. La empatía del público se distribuye de manera sumamente desigual, basándose a menudo en el carisma previo o en quien encaja mejor en el arquetipo de buena persona. Claro. Ignoramos el contexto del instinto de supervivencia porque preferimos una narrativa polarizada que nos permita saber a quién aplaudir y a quién abuchear sin sentir culpa. Pasa que necesitamos que el caos tenga sentido. Queremos creer en un universo justo. La falacia del mundo justo. Sí. Si Rosa sufre por darlo todo, nos duele porque rompe nuestra idea de justicia. Si Yudisa hace trampa y es castigada, lo celebran porque refuerza la idea de que las reglas funcionan. Pero la realidad de un entorno de supervivencia es que no hay justicia intrínseca. Hay biología, hay estrategia y hay mucha suerte. Una observación muy aguda. Buscamos justicia poética en un entorno que fue diseñado específicamente por una producción televisiva para crear fricción, injusticia y drama. ¿Qué viaje nos ha dado este análisis? Hagamos una síntesis rápida para amarrar todos los hilos, porque este capítulo 80 definitivamente promete ser el punto de inflexión de toda la temporada. El clímax absoluto. Tenemos tres fuerzas colisionando simultáneamente. Primero, el inminente colapso emocional de Rosa, que nos demuestra que incluso la voluntad más férrea tiene un límite metabólico y psicológico. Así es. Segundo, las consecuencias sociales fulminantes que enfrenta Yudisa, aislada y sentenciada por quemar su capital social en una mala jugada táctica. Una lección de política social. Y tercero, la absoluta fragilidad del cuerpo humano, representada por la posible baja médica de Juan, el misterio de Andrea Serna y la temida prueba de aire que pondrá a prueba la propiocepción de todos bajo niveles tóxicos de estrés. Es la convergencia perfecta. Un cruce de caminos donde la resistencia emocional, la inteligencia social y la capacidad física son llevadas al punto de fractura al mismo tiempo. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión final. Me parece excelente. Un pensamiento un tanto provocativo derivado de lo que mencionan las fuentes para que le sigan dando vueltas hoy, mañana o mientras van en el tráfico. A ver. Pensemos en el gran rumor que envuelve este episodio. El posible regreso del ex participante Gio. Ese es un tema gigantesco. Si los rumores son ciertos y Gio entra por la puerta grande para reemplazar un jugador lesionado, lo hace fresco, entra descansado, bien alimentado. Habiendo dormido en una cama real. Exacto, con su sistema nervioso en completa calma, y va a competir directamente contra veteranos como Rosa, que están literalmente al borde del colapso mental tras semanas de encierro. O contra el equipo Gamma, que está destruido por la paranoia y la desconfianza. La disparidad de condiciones es abismal. Gigantesca. Justamente. La pregunta que les dejo a quienes nos acompañan es, ¿hasta qué punto la introducción repentina de elementos externos de alguien que no ha sufrido el mismo peaje físico y mental destruye por completo la noción de equidad en una sociedad aislada? Es una gran pregunta. Si alguien nuevo entra a competir bajo esas ventajas tan marcadas, ¿sigue siendo esto una verdadera prueba de supervivencia que premia el mérito y la resistencia?
o se convierte en una simple ruleta de suerte dictada por las necesidades de rating de un programa. Se los dejo de tarea para pensar en cómo medimos la justicia cuando las reglas cambian a mitad del juego. Es una excelente interrogante que desafía nuestra percepción de la meritocracia frente al peso indiscutible del azar. Con esa bomba mental nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias por estar aquí. Recuerden siempre la alegría que da aprender, conectar los puntos y entender el comportamiento humano diseccionando lo que pasa a nuestro alrededor, incluso cuando las lecciones vienen de las fuentes más inesperadas. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día y sigan cuestionándolo todo.